Ok, buenas noches, soy Rodrigo y voy a hablar sobre enfermedades cerebrovasculares en vasos pequeños. Con respecto a esto, es un trastorno de las arteriolas perforantes, capilares y probablemente venolas cerebrales que haga causar diversas lesiones observables en los exámenes anatomopatológicos, la resonancia magnética o la tomografía computarizada del cerebro. Cabe recalcar que las enfermedades de los vasos pequeños cada vez son más prevalentes y son muy heterogéneas en neuroimágenes y su presentación clínica. Estas enfermedades son compuestas por los infartos lacunares, las microhemorragias cerebrales, los microinfartos corticales y también la hiperintensidad de la sustancia blanca de origen vascular. Van a representar los principales marcadores en neuroimágenes de las enfermedades de vasos pequeños. Cabe destacar que estas enfermedades se asocian con un riesgo de accidente cerebrovascular, demencia y otros síntomas neuropsiquiátricos, como por ejemplo depresión en la vejez, incontinencia urinaria y también trastornos de la marcha en adultos mayores. Disculpe, ¿le molesta el sonido de los perros como para cerrar la ventana? ¿O no se escucha? No se escucha. No, perfecto, muchas gracias. Con respecto a los cambios en la microvasculatura cerebral, los factores de riesgo vasculares tradicionales, tales como son la hipertensión, la hiperglucemia crónica, el abuso del tabaco, enfermedades renales crónicas y niveles elevados de homocisteína, en sangre van a estar relacionados a la gravedad de las enfermedades de los vasos pequeños. Dentro de estas, las más importantes son la diabetes mellitus y la hipertensión, ya que estas se asocian con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular en general. Con respecto a la hiperhomocisteinemia, esta está asociada con mayor riesgo con accidentes cerebrovasculares isquémicos e infartos lacunares en breves estudios. Okay, entonces, para explicar qué es esto, la homocisteína es un aminoácido intermediario formado por la conversión de la metionina en cisteína. Y básicamente, cosas como la enfermedad renal crónica pueden aumentar estos niveles de homocisteína debido a que no va a poder eliminarlos por su trastorno y también va a producir un metabolismo alterado. También acciones como fumar tabaco pueden elevar estos niveles de homocisteína. Bueno, como corresponde a las causas como tal, estas arterias se trombosan debido a cosas, por ejemplo, la lipohialinosis, que esto hace una acumulación de lípidos hialinos distales secundarios a una hipertensión. Y también puede producir una degeneración fibrinoide. También está la formación del arteroma en su origen o en la arteria principal. La microvasculatura puede verse afectada por depósitos normales de amiloides beta dentro de las paredes del vaso en una afección llamada angiopatía amiloide cerebral. Esta acumulación de amiloides beta da como resultado una degeneración gradual en la pared del vaso y una última instancia va a producir una ruptura de este que conduce a una microhemorragia asintomática o a hemorragias intraparenquimatosas lobulares. Cabe destacar que también están los trastornos genéticos, los cuales, debido a depósitos intramurales anormales, se van a observar, por ejemplo, sería el CADASIL, que es una arteriopatía cerebral autosómica dominante con infarto subcortical y leucoencefalopatía. Bueno, dentro de estas, las causas más comunes son la obstrucción de pequeñas arterias y arteriolas. Estaría la lipohialinosis. Y bueno, esta es asociada al infarto lacunar y dentro de las segundas causas de obstrucción estarían los microateromos. Bueno, con respecto al infarto lacunar, estas pequeñas lesiones van a ser menores de 15 milímetros y van a ser resultado de un evento isquémico en el territorio de los vasos perforantes más pequeños del árbol arterial. Son subcorticales, esto significa que van a estar en sustancia gris, tales como, por ejemplo, en los basales o el tálamo, y también pueden estar en sustancia blanca hemisférica, tales como el tronco encefálico o el tronco del cerebelo. Con respecto a los territorios vasculares que suelen comprometerse, tenemos a las ramas lentículo estriadas de la arteria cerebral media, también está la arteria recurrente del Hübner, que va a ser una rama de la arteria cerebral anterior,
La arteria coroidea anterior, que va a ser una rama de la arteria carótida interna distal. También serán las ramas tálamo perforantes de la arteria cerebral posterior y la arteria paramediana pontinas, que van a ser ramas de la arteria basilar. Básicamente, estas van a estar afectadas, como son ramas, o sea, cuando viene una arteria mayor, estas pueden ser dañadas en la hipertensión. Entre sus propios años está la lipohialinosis de las arterias penetrantes, la cual se considera la causa más habitual, y esta va a causar sobre todo infartos pequeños. Estará el microateroma de las arterias penetrantes, que pueden darse en el tallo de la arteria cerebral media o el polígono de Willis, también en las arterias basales o vertebrales distales. En algunos casos se puede sospechar con pequeños émbolos, que pueden ser causas de estos pequeños infartos. También puede estar el fallo endotelial arteriolar y capilar, es decir, una infusión endotelial, que puede producir una ruptura de la barrera hematoencefálica asociada. Corresponde a las características clínicas. La identificación aguda de los síndromes lacunares es importante para clasificar los recursos médicos, elegir entre las modalidades de tratamiento y predecir el resultado clínico. Como regla general, los síndromes lacunares carecen de hallazgos como afasia, agnosia, apraxia o hemianopsias. Y las oclusiones de las arterias penetrantes suelen ser que sus causas suelen ser muy rápidas, que pueden darse entre minutos a horas. Entre estos síndromes tenemos el síndrome motor puro, cuya característica clínica es una hemiparesia contralateral, la cual no va a presentar síntomas sensoriales. Su localización anatómica puede ser en la cápsula interna o en la columna radiada, en la protuberancia basal. Luego también estaría el síndrome sensitivo puro, cuya característica va a ser una pérdida hemisensorial contralateral sin déficit motor. Su localización puede estar en el tálamo, en el tegmentum continuo o en la columna radiada. Está el síndrome sensoriomotor mixto, la cual puede causar una hemiparesia o hemiplegia de la cara, brazo y pierna, con un deterioro sensorial ipsilateral. Su localización puede estar tálamo capsular, puede también estar en la protuberancia basal o en la médula lateral. Está el síndrome de disartria mano torpe, el cual produce una debilidad facial unilateral. Produce, como su nombre dice, disartria y disfagia, con leve debilidad y torpeza en las manos. Y está puesto ubicado en el puente basal, en la cápsula interna o en la columna radiada. Y la hemiparesia táxica, que produce una debilidad unilateral y va a producir una ataque en extremidades. Y puede estar localizado en la cápsula interna, la columna radiada, protuberancia basal y en el tálamo. Carga y carga todos estos síndromes, los más comunes son el motor puro y el sensitivo puro. Y digamos que el más benigno, se podría decir, sería el síndrome disartria mano torpe, pero en este caso va a ser menos común de verlo. Con respecto al diagnóstico, no existe un método clínicamente disponible para confirmar la presencia de una oclusión de una sola arteria penetradora. Por lo tanto, el diagnóstico va a ser mucho más clínico, asociado a, o puede compartirse a la ubicación. O sea, dependiendo de la clínica, se puede inferir la ubicación. Aquí tenemos 3 imágenes, siendo la primera una resonancia magnética. Va a estar en una secuencia difusa, en un corte axial, donde se observa una lesión hiperdensa a nivel del tálamo derecho, el cual puede corresponder a un infarto lacunar. En la segunda imagen va a ser una resonancia magnética en secuencia T1, un corte axial, el cual se observa una hipointensidad a nivel del tálamo derecho, que también puede ser asociado a un infarto lacunar. Y por último tenemos una resonancia magnética en secuencia T1 con un corte axial, donde se observa hipointensidades a nivel de las masas corticales, las cuales pueden confundirse con infartos lacunares, pero en realidad son microinfartos corticales silentes, que posteriormente se van a hablar de ellos. Con respecto a la hiperintensidad de la sustancia blanca, el término hiperintensidad de la sustancia blanca hace referencia a su aspecto radiológico de la patología microvascular difusa, en gran parte simétrica, que describe específicamente en la distribución supratentorial, biemisférica en las secuencias T2 y FLIR. Esta va a ser un biomarcador
validado y un factor de riesgo establecido para un accidente cerebrovascular y puede producir también hemorragia intraparenquimatosa. Deterioro cognitivo vascular, demencia, mortalidad y también está asociado a discapacidad funcional en adultos mayores sanos. Su fisiopatología se puede decir, la arteropatía microvascular intrínseca difusa va a prevalecer y se va a manifestar en todo el cerebro, como una disfunción endotelial. Esto va a producir un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y puede conducir a la fuga del material plasmático hacia las paredes del vaso. Y en el espacio perivascular puede producir una inflamación. Esto va a dar como resultado una pérdida de integridad estructural de las sustancias blancas, tanto a nivel microscópico como macroscópico. La única etiología no isquémica de la hiperintensidad de la materia blanca se conoce como el componente periventricular inmediato, el cual surge como una de las alteraciones del revestimiento ependimario, vinculado a una mayor reabsorción de agua y fugas del líquido cefalorraquídeo, con un flujo transpendimario anormal. Con respecto a los espacios perivasculares dilatados, esta va a ser una de las manifestaciones más frecuentemente reconocidas de enfermedades de los vasos pequeños. Es un agrandamiento de los espacios perivasculares, la cual es una variante patológica de las estructuras fisiológicas, normalmente llamadas espacios de Birch-Robin, que rodean las paredes de los vasos, a medida que atraviesan la vía subaracnoidea. Estas aparecen como lesiones alargadas o puntiformes, generalmente miden menos de 3 milímetros y pueden estar rodeadas por arteriolas perforantes, y también se observa con frecuencia en los ganglios basales de sustancias blancas hemisféricas, en el tálamo y el hipocampo, y usualmente suelen ser simétricas y bien delimitadas. Con respecto a la imagen, se puede observar una resonancia magnética cerebral axial, situada en T2, donde muestran espacios perivasculares agrandados a nivel de los ganglios basales. En la imagen A y la imagen B se pueden observar una sección transversal de varios espacios perivasculares agrandados representativos. Las flechitas rojas, en la imagen C y la imagen D, se pueden observar longitudinalmente varios espacios perivasculares agrandados representativos, que son las flechitas azules. Con respecto a las microhemorragias, van a ser áreas redondeadas, pequeñas, menos de 10 milímetros, usualmente denotadas por una hipodensidad, en las secuencias ponderadas por susceptibilidad en la resonancia magnética T2, correspondientes estos van a ser correspondientes a áreas de depósito de hemosiderina debido a la extravasación de la sangre de la microvasculatura enferma. Usualmente, la topografía de las microhemorragias cerebrales se ha utilizado como pista diagnóstica de las etiologías subyacentes. Como un ejemplo, una microhemorragia cerebral cortical, usualmente están ubicadas en la sustancia gris, en la sustancia blanca, o en la corteza de los lóbulos occipital, parietal, frontal. Esas son muy asociadas a las angiopatías amiloides cerebrales. O también las microhemorragias cerebrales subcorticales, las cuales pueden incluir los ganglios basales, el tálamo, el tronco encefálico. Son un hallazgo patognomónico de la hipertensión arterial crónica. Normalmente estas microhemorragias son asintomáticas, aunque a veces pueden asociarse con síndromes de afección cortical local, como depresión o convulsiones. Con respecto a las alteraciones asociadas, estará el deterioro cognitivo y la demencia, el cual se asocia a los enfermedades de vasos pequeños por varios mecanismos, que entre esos puede estar la hipoperfusión cerebral, infartos estratégicos en regiones elocuentes del cerebro, o infartos recurrentes o múltiples. Además, se ha demostrado que los subtipos de microhemorragias cerebrales, hiperintensidades de resonancia blanca, infartos lacunares y pequeños infartos subcorticales ayudan al deterioro cognitivo y a la demencia. Dentro del deterioro cognitivo propiamente dicho, cuando está relacionado a las enfermedades de los vasos pequeños, se manifiesta típicamente con problemas en la función ejecutiva. Va a estar alterado la planificación, la organización, la revisión. También estará alterado la velocidad de procesamiento, la atención y la memoria de la persona. Y para agravar estos problemas, parece que hay como que dos factores adicionales.
Entre uno de ellos, estas enfermedades de los vasos pequeños están asociadas a enfermedades no psiquiátricas, pero bueno, podríamos decir psiquiátricas como depresión, trastornos del sueño, y también están asociados a enfermedades como Alzheimer. Con respecto al stroke, la enfermedad de los vasos pequeños presenta un factor de riesgo significativo para accidentes cerebrovasculares isquémicos, especialmente infartos mediados por oclusión de vasos pequeños y accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Es importante destacar que los efectos secundarios de los infartos subcorticales agudos incluyen un adelgazamiento cortical remoto debido a la generación de los tractos de las sustancias blancas conectados. Con respecto a la alteración de la marcha, se han informado anomalías en múltiples parámetros de la marcha en personas con enfermedad de los vasos pequeños. Se ha demostrado que la carga de la hiperintensidad de la sustancia blanca y las lagunas son asociadas de forma independiente a la velocidad de la marcha, la longitud de las zancadas y la cadencia reducida de estos. Con respecto a los síntomas neuropsiquiátricos, pueden producir manifestaciones como apatía, depresión, parkinsonismo, ansiedad, alucinaciones, y usualmente siempre están asociadas a trastornos del sueño. Haciendo hincapié en la influencia de la ubicación de las lesiones con las enfermedades de los vasos pequeños en el fenotipo clínico. Y con respecto a los síntomas urinarios, hubo un estudio llamado LADIS, el cual corroboró a pacientes con hiperintensidad y discapacidad, la cual analizó a 609 personas con enfermedades de vasos pequeños. Esto mostró una alta prevalencia en síntomas urinarios, tales como nicturia, aumentó la frecuencia urinaria, llegando al punto de urgencia o incontinencia. Con respecto al tratamiento, actualmente no existe un tratamiento específico aprobado para las enfermedades de los vasos pequeños. Más que nada se busca mitigar sus consecuencias a largo plazo. Como tal, pacientes que presentan síndromes agudos debido a una enfermedad de vasos pequeños, como accidentes cerebrovasculares isquémicos, hemorragias intraparenquimatosas, se debe prestar atención inmediata más que nada para prevenir las lesiones cerebrales irreversibles. Desde el punto de vista de un accidente cerebrovascular isquémico, estos esfuerzos en comprender en la evaluación emergente para terapia trombótica, la prevención y la reducción de la pérdida de penumbral y la modificación de factores de riesgo para prevenir las secuelas por el accidente cerebrovascular. En ensayos controlados se ha demostrado que el alteplasma intravenoso es bastante útil y funcional para cuando se administra a 4.5 horas y media posterior al inicio de los síntomas. Aumentó un poco la supervivencia. Y en pacientes con enfermedades cerebrovasculares isquémicos leves, suele ser el caso de accidentes cerebrovasculares lacunares. La terapia con antiplaquetaria, corto plazo, junto a aspirina, ciclopiroel, fueron eficaces para reducir la tasa de isquemia recurrente. En el caso de las hemorragias intraparenquimatosas, es fundamental excluir una malformación vascular y sangrado continuo. Hay que revertir cualquier coagulopatía y controlar la hipertensión. Más que nada, esto es muy importante, porque usualmente está asociado a hipertensión intracraneana y lo ideal es mantenerles una presión de 140 milímetros de mercurio. El uso intensivo de vitamina K, complejos de protomina, también plasma fresco, congelado, pueden ser otros factores necesarios para las pacientes que sufren la hipertensión intracraneana mientras toman warfarina. Con respecto a estos agentes que llegan a bajar la presión, entre estos podemos tener la nicardipina, la clavidipina, la betalol, esmolol, enalapril, fenoldopan y la fentolaína. Bueno, entre los otros, también toca recalcar que se ha demostrado que la familia de medicamentos, las estatinas, que se prescriben habitualmente para la prevención secundaria de accidentes cerebrovasculares isquémicos, tiene alguna relación con la carga de la hiperintensidad de la sustancia blanca. En particular, las estatinas han demostrado una señal para enlentecer potencialmente la progresión de hiperintensidad de la sustancia blanca después de un accidente cerebrovascular. También se ha dirigido varios agentes que mejoran la integridad de la barrera hematoencefálica, inducen vasodilatación, ejercen esfuerzos, efectos antiinflamatorios o reducen la disfunción endotelial, tal como el cilostazol, el cual es un inhibidor de la fosfodiesterasa E3.
La carga de hiperintensidad de las sustancias blancas se redujo a través de suplementos de folato, vitamina B6 y vitamina B12 en pacientes con enfermedad de vasos pequeños. Y como último punto sería modificar la dieta y el estilo de vida, siendo el tabaquismo o el abuso del tabaco uno de los factores de riesgo para poder desarrollar enfermedades de vasos pequeños. Y muchas gracias. Muy bien. Ok, muchas gracias a ti. ¿Cómo lo voy a compartir? Bueno, entonces hemos escuchado a Rodrigo con la exposición de enfermedad de pequeños vasos. Yo voy a reforzar un poco lo que él ha dicho, todo lo ha presentado bastante bien. Es importante tener en cuenta que los factores de riesgo para enfermedad cerebrovascular son exactamente los mismos que para enfermedad cardiovascular. A la cabeza siempre va la hipertensión arterial, seguida de las cardiopatías. Y de las cardiopatías, la más frecuente es la fibrilación auricular. También las dislipidemias, la diabetes, los síndromes metabólicos, el alcohol, la obesidad, el sedentarismo, el tabaco, los anticonceptivos, endocarditis. Todos esos son factores modificables. En cambio, los factores no modificables pues van a ser pues la edad, el sexo, la herencia. Hay que tener en cuenta que en la fibrilación auricular existe unas contracciones anormales del ventrículo izquierdo, debido a que esta aurícula no le manda la cantidad suficiente porque está prácticamente irregular su ritmo, y eso favorece a la turbulencia sanguínea que a su vez activa el mecanismo de procoagulación y se forman trombos, como ustedes ya saben. Recuerden que cada vez que tengan una fibrilación auricular, los trombos se suelen localizar en la aurícula izquierda o en la orejuela izquierda, y que esos no necesariamente son diagnosticados por un eco transtorácico, sino que se necesita muchas veces un ecocardiograma transesofágico para tener la certeza. En el embolismo cardiogénico también está incluido el infarto de miocardio. Un paciente con un infarto de miocardio en las primeras 72 horas es un paciente que está en riesgo de provocar un infarto cerebral embólico. Todo depende del tamaño de la isquemia miocárdica. Si hay una pared discinética, si hay un abombamiento del ventrículo porque se ha necrosado esa pared, ahí en esa zona discinética se forman trombos y entonces los pacientes podrían hacer embolias cerebrales. Ahí ven una pieza anatómica de un corazón con coágulos en su cavidad y el infarto cerebral embólico correspondiente. Otro tipo de embolias también vienen de las arterias carótidas a través de las placas de ateroma que paulatinamente se van acumulando y van provocando una estenosis de la arteria. O en su defecto, la placa se fragmenta por la turbulencia o se fragmenta una ulceración. La placa se ulcera y se deposita fibrina en la placa y ese coágulo se fragmenta y viaja como un émbolo. Dentro de las condiciones de alto riesgo de embolia cerebral están la fibrilación auricular y todo lo que corresponde a las válvulas cardíacas, estenosis mitral, una prótesis valvular, todas esas son altamente embolígenas. Por eso es que todos esos pacientes están anticoagulados. En cambio, son de una condición menor o quizás incierta el foramen oval permeable, que siempre es una discusión en el mundo si es que le atribuimos a un foramen oval permeable muy pequeño la presencia de un ictus isquémico en una persona, o si es el hallazgo incidental en un ecocardiograma.
Por supuesto que si se tiene un paciente que no tiene ningún factor de riesgo y que hace un infarto cerebral y se le encuentra un foramen oval permeable, pues esa va a ser la razón y habrá que corregir ese defecto. El otro diagnóstico que a veces está sobre representado es el prolapso de la válvula mitral, que no necesariamente es embolizante. También puede haber embolias aéreas, en el caso de los buzos, embolias sépticas, en las endocarditis infecciosas, embolias de grasa o de colesterol, embolias de la endocarditis marántica. La endocarditis marántica es un tipo de endocarditis no infecciosa, como la endocarditis de Lippmann-Sachs, que ocurre en las enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. Existen condiciones menos comunes, pero no por eso pues que no tengamos que tenerlas en cuenta, como por ejemplo una disección arterial. La disección arterial generalmente es traumática en los pacientes que tienen hiperextensión del cuello durante un accidente o cuando son rescatados. Se ha descrito incluso en nadadores cuando utilizan mucho el movimiento giratorio de la cabeza o en posiciones extremas de yoga. Ocurre con mayor frecuencia en aquellos pacientes que tienen enfermedades del vaso, enfermedades del colágeno, por ejemplo en los Ehlers-Danlos o en los Marfan. Condiciones inflamatorias como la vasculitis, condiciones relacionadas con drogas, el consumo de cocaína, de anfetamina, de marihuana, están relacionados con ictus isquémicos, así como también los contraceptivos orales, que en la migraña los dos factores, los contraceptivos orales y la migraña, pueden generar un infarto cerebral. Ok, después ahí tenemos los infartos de pequeños vasos, que es lo que acaba de hablar Rodrigo, que corresponde pues a infartos de la circulación perforante subcorticales, y como son subcorticales no tienen por qué causar ni afasia, ni deterioro del nivel de conciencia, ni convulsiones, porque esos generalmente tienen compromiso de la corteza. Se ve con mayor frecuencia en diabetes mellitus y en hipertensión arterial, y se ve con bastante frecuencia en pacientes con deterioro cognitivo. Este es un paciente con deterioro cognitivo. Ustedes van a ver bastante atrofia cerebral, atrofia de los lóbulos temporales, dilatación ventricular secundaria y estas hiperintensidades periventriculares que corresponden a leucoaraiosis. Otra resonancia con lesiones de sustancia blanca. Esto se puede ver en pacientes diabéticos. Estos pacientes diabéticos pueden tener cambios cognitivos tempranos que no tendrían un paciente de la misma edad que no sea diabético. Este es un paciente que consultó por un deterioro cognitivo, por fallas en la memoria. Y se le realizó un estudio neuropsicológico y salió un deterioro cognitivo mayor, o sea, una demencia. Al hacerle la resonancia, que es parte del screening que hay que hacerles, se encuentra pues que en la fase de ecogradiente tiene microsangrados. Igual, es muy parecido a la diapositiva que presentó su compañero, microsangrados, lo que indica que este paciente probablemente tiene una angiopatía amiloide. Y aquí están sus imágenes de resonancia magnética en FLAIR, con todas las lesiones de sustancia blanca y la gran atrofia del lóbulo temporal. Aquí están todos estos imágenes hipointensas que son depósitos de hemosiderina en esta secuencia de ecogradiente. Recuerden que las placas ateromatosas se localizan principalmente en el arco aórtico y en los sitios de bifurcación arterial. En la carótida, en la bifurcación de la carótida interna con cerebral anterior o cerebral media, en la salida de la aorta. En todos los sitios donde hay bifurcación podrían desprenderse placas ateromatosas, y de hecho pues son los sitios intracranealmente en la basilar, son los sitios de predilección.
Estas son placas anatómicas de una estenosis carotidia, donde la luz del vaso debería estar aquí y está ocupada por una placa que a su vez está ulcerada. Y esta diapositiva de acá lo que nos indica es cómo la duración de la oclusión arterial, esto es en laboratorio, un animal de laboratorio, provoca cambios ya en el metabolismo cerebral por medio de SPECT. Y aquí tienes a los 10 minutos, a la hora, a las 2 horas y a las 4 horas. Fíjense cómo va aumentando la zona de isquemia en la medida que va prolongándose el tiempo. Entonces recuerden que la tolerancia del cerebro a la isquemia es muy pequeña. Entonces tendríamos en resumidas cuentas que el ictus puede ser cardioembólico, que puede ser de arterias grandes, que puede ser de arterias pequeñas o el lacunar, o puede ser incluso un ictus criptogénico cuando después de haber evaluado todas las opciones no encontramos causa. Un dato importante es que el infarto cerebral, recuerden que no se va a ver en las primeras horas en una tomografía, que ustedes lo van a poder ver en una tomografía después de las 18 horas, probablemente mucho mejor a las 24 horas. Pero sin embargo podría haber signos indirectos que no son certeros 100%, pero que le hacen sospechar a usted que ahí hay una enfermedad cerebrovascular isquémica, como por ejemplo la presencia de la arteria cerebral, esta es la cerebral media hiperdensa, que se la ve a los 50 minutos en este caso de un paciente que ha iniciado un déficit motor. Y que la presencia de esta hiperdensidad lo que indica que hay un trombo en esta parte de la arteria. Luego la secuencia de la imagen a las 3 horas y luego al día siguiente da cuenta clara del infarto cerebral. En resonancia, recuerden que lo que primero tienen que ver es en difusión. En difusión se ve a las pocas horas, ya se ve la imagen de restricción de fluido con el ADC en el que se encuentra hipointensidad, hiperintensidad en difusión e hipointensidad en ADC. Otro dato que también tienen que tener siempre presente es que podría haber una lisis espontánea del coágulo en aquellos casos donde la embolia se trata de un émbolo pequeño y que el sistema de anticoagulación propio del organismo fue lo suficientemente poderoso para alisar el coágulo. Y eso es lo que va a provocar el TIA, la lisis temprana del coágulo. Pero en otros casos el coágulo viaja de un segmento a otro segmento de la arteria, o sea, de arteria a arteria, y el infarto igual se produce, aunque mucho más pequeño. Mientras más distal el coágulo viaje, el infarto cerebral va a ser más circunscrito. En los casos en que los pacientes tienen infartos cerebrales grandes, o que tienen hipertensión arterial sostenida y no controlada, existe el gran problema de la posibilidad de una conversión hemorrágica. Los infartos hemorrágicos siempre crean un estado ya de urgencia porque generalmente empeoran al paciente. El infarto hemorrágico puede darse se da principalmente en los infartos embólicos, y suele darse hasta el 5.º día aproximadamente, que es el tiempo aproximado en que el infarto cerebral ya se establece por completo. Durante las primeras horas y los primeros días es un tejido muy friable y es muy sensible a los cambios de presión arterial. Si el paciente ha estado tomando anticoagulantes, antiagregantes, o recibe una dosis de anticoagulante, o recibe o tiene una presión arterial que está por encima de 220 de sistólica, eso podría transformar hemorrágicamente a un infarto cerebral. Por eso es importante el control de la presión arterial, que no puede estar por encima de 220 ni puede estar por debajo de 180. Por encima de 220 para evitar la transformación hemorrágica y por debajo de 180 para evitar que se dañe más la penumbra isquémica. Y eso solamente lo vas a poder saber si es que haces una tomografía temprana. La presencia de ciertos signos y síntomas también es característica de la circulación anterior y posterior. La circulación anterior, cuando hablamos de circulación anterior, hablamos de circulación carotidia. Cuando hablamos de circulación posterior, hablamos de circulación vértebro-basilar.
Y en vértebro basilar siempre va a haber predominancia de lesiones de pares craneales, de alteración del nivel de conciencia, de disartria, de ataxia, de vértigo. En cambio, en circulación anterior va a haber afasia, convulsiones, déficit motor. ¿Ya? Entonces, todos esos datos les hacen a ustedes orientar si ustedes están frente a un infarto de circulación anterior o de circulación posterior. La alteración de la conciencia puede ocurrir en ambas situaciones. Sin embargo, es mucho más frecuente en infartos de circulación posterior, porque la fosa posterior es más pequeña y por lo tanto la hipertensión endocraniana se produce más rápidamente que en la fosa anterior. Entonces la alteración de la conciencia se puede ver más en trastornos de circulación posterior. Esa es una imagen de un infarto hemorrágico. Y esta de acá son imágenes de un infarto cerebral extenso, probablemente obstrucción de la carótida, que ha provocado un gran edema. Fíjense cómo ha colapsado los ventrículos laterales, está desviado de la línea media y ha necesitado una hemicraniectomía. No es lo habitual operar un infarto cerebral. De hecho, no es que se opera el infarto, simplemente se libera el encéfalo de la hipertensión que genera el edema cerebral del infarto para evitar la hernia que se puede provocar, la hernia hacia abajo. Este es una imagen, un esquema muy simpático en el que el dibujante ha trazado aquí los sitios de obstrucción arterial y los ha correlacionado con la imagen correspondiente en la resonancia. Arteria cerebral anterior, arteria recurrente de Heubner, la arteria carótida interna, todo el hemisferio, las arterias lentículo-estriadas o arterias coroideas son arterias más pequeñas, la arteria cerebral posterior, región medial del lóbulo occipital, la arteria cerebelosa anteroinferior, pedúnculo cerebeloso medio, arteria cerebelosa posterior-inferior, bulbo y porción inferior del cerebelo, la arteria espinal anterior, las arterias basilares, las perforantes, la arteria cerebelosa superior, la arteria de Percherón, que nace de la cerebral posterior y que puede afectar a ambos tálamos, y la arteria cerebral media. Cuando se ocluye la arteria cerebral media hay que diferenciar si es una obstrucción proximal, en esta zona de aquí, que indicaría pues un segmento mucho más amplio de infarto, o es en uno de los segmentos, en la división superior o la división inferior de la cerebral media. Aquí tenemos un infarto lacunar, que está ligeramente por fuera de la cápsula interna, pero lo más probable es que por edema o por vecindad provoque déficit motor, y este otro con infartos lacunares múltiples, lesiones de sustancia blanca. Ese es en difusión y ese es un infarto lacunar en el puente. Recuerden que los infartos lacunares no deben tener más de 15 milímetros de extensión y que son mucho más sintomáticos en tallo encefálico. Un tamaño de 10 milímetros en tallo encefálico da mucho más síntomas que un tamaño de 10 milímetros en el lóbulo frontal. ¿Ya? Entonces, la sintomatología de fosa posterior es muy diversa y muy compleja. Estos síndromes lacunares, tal como lo dijeron, están descritos o separados en 6 grupos. El trastorno motor puro, el sensitivo puro, el sensitivo motriz, disartria manotorpe, hemiparesia atáxica y hemicorea hemivalismo. La hemiparesia atáxica y la disartria manotorpe generalmente están en relación con trastornos en la base del puente o en el brazo posterior de la cápsula interna. Cuando ustedes vean infartos crónicos, la forma de ver los infartos crónicos, ya veremos algunas imágenes, son infartos, son lesiones hipodensas muy marcadas, o sea, una hipodensidad muy intensa, negro prácticamente. Y eso indica, y generalmente cuando hay infartos crónicos hay retracción del parénquima cerebral. Este es un infarto de sustancia blanca,
infarto subcortical, un infarto lacunar probablemente. Este otro infarto en la base del puente. Este un infarto en arteria cerebelosa anteroinferior, se ve pedúnculo cerebeloso medio con la parte alta del cerebelo. Acá una lesión hiperintensa en el bulbo raquídeo. Y acá se ve en la parte inferior del cerebelo, fíjense que aquí se ven las amígdalas cerebelosas, toda la zona infartada y también está infartada el lado lateral del bulbo raquídeo. Este es el síndrome de Wallenberg. Acuérdense que Wallenberg no produce síntomas motores, porque el área motora está por acá adelante, las vías motoras. Otra lesión en el puente. Y esta es una paciente que desarrolló súbitamente, sin causa aparente, un cuadro de hemianopsia. De pronto sintió que su visión periférica se reducía, pensó que era un problema oftalmológico, va al oftalmólogo, el oftalmólogo la ve bien, se le pide una resonancia y se observa una lesión isquémica cortical en el área de la visión. Probablemente esto es un infarto de arteria a arteria, es un infarto embólico, es bien chiquito y es bien cortical. A esta paciente, que es una paciente relativamente joven, 38, 37 años, que no toma anticonceptivos, que no es hipertensa, que no es diabética, se la rastreó por todo. Se la rastreó para enfermedades autoinmunes, para estados hipercoagulables, anticuerpos antifosfolípidos, y todo salió negativo. Está con antiagregación plaquetaria. Diferente pues a este infarto cerebral. En este infarto cerebral, que es extenso, que ocupa pues casi todo, temporo, fronto, parietal, lo más probable es que está ocluida la carótida interna. Y en el paciente de acá, la lesión isquémica se compromete la porción medial del lóbulo temporal y medial del lóbulo occipital, o sea que esto es territorio de la arteria cerebral posterior. Muy bien. Doctora, Sí, dígame. lo que pasa es que tengo un problema desde que inició la clase, no me salen las diapositivas y no quería interrumpirla, pero es que me estoy perdiendo de todo. Y quería saber si puede, voy a desconectarme y si me puede aceptar nuevamente. Sí, claro. Ya, gracias. Doctora, yo tengo una pregunta. Dígame. Usted hubo un momento donde dijo que podía pasar de un infarto a ser hemorrágico cuando teníamos hipertensión o cuando había o había un exceso, creo que de anticoagulación, y habló de lo de las presiones en la parte de la hipertensión y en la parte de la anticoagulación. ¿Cómo sabemos cuál sería el límite para anticoagular a un paciente, o cuál sería como que un rango adecuado para anticoagularlo y que no llegue a ser una lesión hemorrágica? A ver, si tú tienes un infarto cerebral, si el infarto cerebral, usted tiene que cuantificarlo en cuanto a su intensidad por la escala de NIH, ver qué tipo de déficit motor es. Si la escala de NIH es mayor de 20 puntos, significa que es un infarto cerebral grande. Y los infartos cerebrales grandes son más propensos de hacerse hemorrágicos. Entonces, si tú vas a trombolizar a ese paciente, tienes que pensarlo 2 veces, porque lo más probable es que hagas una